Vamos a revisar información internacional. Ya estamos con Soledad Agüero. Soledad, con lo que ha sucedido en Estados Unidos, ¿no? Y este anuncio del presidente Trump en relación al cierre de la posibilidad de migración, lo que ha generado también harta repercusión en ese país. Andrea, ¿cómo estás? Era un anuncio frente al cual sabíamos pocos detalles hasta ayer, pero donde en la última rueda de prensa de Donald Trump en la Casa Blanca entregó algunos detalles de a qué se refiere con este anuncio, que en un comienzo era tan amplio como suspender la inmigración sin saber a qué tipo de programas iba a afectar, pero aclaró que esa medida va a regir durante 60 días al menos, con una posibilidad de extenderlo en función de cómo esté el estado de la economía. Y también va a aplicar a aquellos que busquen la Green Card, o sea, la residencia, la tarjeta de residencia permanente. Nuevamente, en este discurso habló de la necesidad de reforzar las fronteras, sacó a colación el tema del muro en la frontera con México y justificó su decisión argumentando que lo que se busca es proteger a los trabajadores estadounidenses de cara a una vuelta de la actividad económica que en este tiempo ha estado paralizada producto del coronavirus, y agregó que va a ayudar también a conservar recursos médicos para los ciudadanos estadounidenses, pero ha sido nuevamente foco de crítica, sobre todo entre la oposición demócrata, que dicen que con estos anuncios lo que busca es desviar la atención de los cuestionamientos a la forma con que ha gestionado la crisis del coronavirus. Por ejemplo, Joe Biden dijo que más allá de una retórica incendiaria hacia la migración, lo que se necesita en estos momentos es aumentar la capacidad de testeo para poder contener el virus. Se espera que durante este miércoles Donald Trump firme esta orden ejecutiva que afectaría a más de 1 millón de personas, según las cifras del año pasado, cuando en 2018, hace 2 años, Estados Unidos había entregado 1,18 millones de Green Cards, pero la mitad de ellas son para personas que ya están en el país y se entregan por razones familiares más que por razones laborales en este caso. Pero no es lo único que ha dado que hablar durante esta jornada en Estados Unidos, porque de acuerdo a algunas revelaciones que se han entregado desde el estado de California, se cree que el coronavirus llegó a Estados Unidos mucho antes de lo que se creía, y donde las primeras muertes también se registraron semanas antes de lo que se había pensado originalmente, porque los primeros reportes hablaban de que el 29 de febrero en Kirkland, en el estado de Washington, se había reportado el primer fallecimiento. Pero ahora, de acuerdo a un comunicado que emitieron las autoridades sanitarias del estado de California, entre el 6 de febrero y el 17 de febrero murieron 2 personas en sus casas en el condado de Santa Clara. Se les hizo una autopsia y el análisis de ese tejido que se envió a la CDC, el Servicio para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, reveló que habían muerto por COVID-19. Y lo curioso es que estamos hablando de personas que no habían viajado, que no habían mantenido contacto con ninguna persona que hubiera estado en el exterior, lo que da cuenta que esta nueva cepa del coronavirus estaba circulando desde hace más tiempo de lo que se pensaba y que durante todo ese tiempo se extendió a lo largo de la comunidad. En ese entonces las pruebas que se hacían solo se restringían a aquellos que hubieran viajado y que tuvieran síntomas más específicos. Están haciendo un llamado también desde la propia CDC a prepararse para los próximos meses, porque advirtieron que una segunda ola del coronavirus podría ser aún más desastrosa que lo que estamos viendo ahora, porque va a coincidir con el aumento de las enfermedades respiratorias, con la temporada de influenza, y eso va a poner todavía más presión a los hospitales del país. Sí, y es la gran advertencia que se está haciendo en general a nivel mundial, la posibilidad de nuevos brotes o de nuevos picos de contagio que sean peores incluso que el primero. Ahora, es muy relevante lo que tú dices en relación a estos casos en California. Bueno, California es un estado donde hay muchos vuelos hacia Asia, vuelos directos, hay una gran cantidad de población de origen asiático, pero además podría dar una explicación respecto a por qué en Estados Unidos se ha generado un brote tan devastador. Hay cuestionamientos que obviamente tienen que ver con la mirada más política, pero va a haber sin duda un análisis
análisis y una reflexión de qué pasó en Estados Unidos, por qué se reaccionó tan lento y que ahora tiene al país sumido en una situación verdaderamente complicada. Sí, y ahí también se da un debate respecto a cómo esta pandemia ha puesto de manifiesto que el coronavirus, si bien nos puede afectar a todos, en realidad eso no es tan así, porque si revisamos las cifras, los más golpeados han sido, por ejemplo, las comunidades de afroamericanos, también de latinos, sobre todo en Nueva York, que viven en condiciones de hacinamiento en las que les es más difícil poder mantener el distanciamiento social. También trabajan en sectores informales de la economía, por lo cual estos llamados a la cuarentena ahí están en el dilema de o me muero de coronavirus o me muero de hambre. Exacto. Que es un debate que también se ha dado en otras partes del mundo. Entonces eso también ha puesto de manifiesto las deficiencias de Estados Unidos a la hora de contener esta pandemia. Y entendiendo también el temor que hay de muchos migrantes que trabajan sin documentos, con todas las amenazas que ha hecho el presidente Donald Trump ante la eventualidad de tener síntomas, no avanzan por los caminos regulares, ¿no? En términos de un diagnóstico a tiempo, y eso... Muchos ni siquiera se atreven a ir al médico. Puede que haya un subtesteo también y que el número de casos sea bastante mayor del que vamos conociendo. Exactamente, una situación muy compleja la que se está viviendo en Estados Unidos. Pasemos a ver cómo se ha desarrollado esta discusión que se ha dado en el Congreso español, porque ahí estamos viendo un Congreso de los Diputados prácticamente vacío, donde nuevamente compareció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para solicitar a los parlamentarios la extensión del confinamiento hasta el 9 de mayo. Cuenta con los apoyos para eso, sin embargo ha sido una jornada muy tensa con varias recriminaciones entre el gobierno y la oposición. Desde la oposición acusan a Pedro Sánchez de un mal manejo de esta pandemia, de haber ocultado datos. Desde el gobierno, en tanto, acusan al Partido Popular, al principal partido de la oposición, de haber recortado presupuesto a la salud mientras fueron gobierno. Pero también, a partir de este domingo, se va a autorizar a los niños menores de 14 años a que salgan a dar paseos después de 6 semanas de confinamiento acompañados de sus padres. Es una medida que va en línea con lo que habíamos comentado durante esta semana y que han aplicado otros países de Europa. Los adolescentes mayores de 14 años van a poder salir solos, pero solo para comprar comida o remedios. Y eso también siguiendo la línea de Pedro Sánchez, que dice que el alivio de las restricciones tiene que darse de manera gradual. Y vamos a